¿Vos crees que por la presión de las redes sociales, y volvemos a lo mismo, de todo este tema de redes sociales, vos crees que las personas están llegando, metiéndose en el mundo fármaco, por decirlo así, de una manera rápida y desmedida desde la ignorancia que las redes sociales están causando? ¿O sentís que eso está muy controlado hoy en día o no? ¿Sentís que la gente está siendo, pues, a ver, muy acelerada con eso? Brutal, brutal. Como para variar un poquito ahí el rumbo de las opiniones y las respuestas, me gustaría también hablar de experiencias, ¿cierto? Me parece importante porque es justa la representación de lo que se está influenciando en las redes sociales. Yo he tenido usuarios, literal, yo he tenido usuarios que, pues, pucha, un año entrenando, un año y medio. Dani, yo quiero meterme esto, hermano. Dani, mira estas pastillas. Dani, hagamos esto. Dani, y honestamente, yo consciente de que me estoy adentrando al mundo competitivo del fisicoculturismo, de que sé qué tan peligroso es, de que sé que requiere diferentes procesos médicos y de salud. eh, bueno, eso actualmente, pues, pero antes siempre para mí era o sea, aléjenme de eso. No, y preferiría que esos usuarios se fueran con otra persona, ¿cierto? Porque yo personalmente, si hablamos de una cosa es bodybuilding, fisicoculturismo y otra cosa es un fitness desde el punto de vista avanzado. ¿Quieres lograr un objetivo físico? Llevas 5, 6, 8, 10 años entrenando. No hablemos de potenciales naturales porque sabemos que uno siempre, así pasen 15, 20 años, puede encontrar diferentes formas de progresar por más difíciles que sean. em, pues ya debe haber un nivel de conciencia muy grande. Y como tú ahora mencionaste, el tema de saber qué se hace antes de, qué información debo reconocer, qué al menos marcadores biológicos debo analizar antes, durante y hasta después, cómo cambian esos marcadores durante el proceso farmacológico. Pues pucha, factores que uno cree que esta pastillita me va a llevar al nivel muscular que tengo, pero no sé la función renal, cardíaca, hepática, hormonal, no sé absolutamente todo. Entonces, sí, o sea, hablando de experiencia, estamos hablando de 3, 4 años atrás, pero hablando del 2024, eh, uf, mucho, demasiado. Tanto así que hay una marca, hay una marca en Colombia, eh, es maluco decir nombres, pero hay una marca en Colombia que hace años, estamos hablando de 8 a 12 años aproximadamente. Ellos tienen principalmente su planta de producción en Estados Unidos, vendían productos farmacológicos, productos farmacológicos y tenía el nombre que tú dijiste ahora, Oxa, otros nombres orales, pero ¿por qué? Porque para el consumidor es más fácil entregarle una pastilla. Cuando tú al consumidor le hablas de una inyección, él dice, uy, aguja. Y es más fuerte. La gente No, tiende no, a creer que los fármacos inyectados son más fuertes que los orales y no. es lo Inclusive contrario. la testo puede venir en geles. Testogel, exacto. Entonces, pues sí, por un lado en temas de vender, bacano, pero pues pucha, le estamos vendiendo fármacos a una persona y no sé si es por el tema étnico, por el tema sociocultural, geográfico, en Colombia y fue pucha. Muchos, venga para adentro y me tomaba eso y no siento nada. Uf, Pasaba mucho, pasó un año, pasó 2 años, mi eje hormonal sigue perfecto, no tengo problemas de fertilidad, no tengo problemas sistémicos en general de salud. Y, o sea, hablando de suplementos en general, pues pucha, eh, suplementos que han sido baneados porque encuentran sustancias esteroideas o dosificaciones que ni la FDA ni la WADA, porque ni hablemos del INVIMA, pero ni la FDA ni la WADA, que la WADA es literal, No, pues, el INVIMA quedó. pues hablando de que la WADA es literal una federación deportiva que dice, o sea, estamos hablando de que el salbutamol, ¿cierto? Contenido en drogas tan sencillas como es un inhalador para Inhalador. ayudarte a nivel cardiorrespiratorio, a nivel cardiopulmonar, eh, puede contenerse en drogas esteroideas. sí, Y para tú dices, pues disminución de... pucha, ese atleta, disminución de tejido graso, ese atleta Eso es en el consume butamol. salbutamol, pero realmente tiene prescripción de asma, realmente tiene problemas respiratorios. Si hablamos de otros De la fármacos misma de familia esa, está el clenbuterol.
¿cierto? Sí, no quería pues hablar del tema, pero sí, o sea, estamos hablando de que siempre, en mi opinión, siempre te han vendido fármacos. Siempre te han vendido fármacos en la forma en la que usted reconozca la presentación, la dosificación, los nombres, la química. eh, Sí, son cosas que en algún momento se normalizaron, pero cosas que en un momento también no tenían la investigación que tienen hoy. Y si hablamos como ahorita de Arnold, estamos hablando de fármacos que hace 30, 40 años no tenían la investigación de hoy. Entonces la gente tomaba 3, 4 veces más de lo de hoy o tal vez tomaban hasta la mitad. También hablando de que hoy se abusa demasiado de las dosificaciones. Entonces, yo digo que también todo es muy, muy dependiente de los tiempos, pero sí, la influencia social hoy está, en mi opinión, dañando mucho a la población joven cuando quieren tener una consecución de un objetivo físico y quieren mejorar su estética. Yo creo que de hecho ahí sí voy a dejar a los expertos a hablar de, y los voy a poner a hablar de esos set 2 porque la verdad es un tema que es muy interesante y es como decíamos al inicio, quizás controversial, pero siento que es parte de la responsabilidad social que tiene el fitness hoy en día, ¿no? Porque el fitness cada vez se volvió, y más que todo en ciertas ciudades, pero eso se va a ir para todo lado, se volvió una moda, ¿ok? Y yo sí quisiera que ustedes dos, que son los que más saben del tema, nos contaran qué efecto puede traer, qué efectos negativos tienen el uso de estos anabólicos, pero tras la cortina de la ignorancia, como lo digo yo, o sea, la cortina del no saber y el desconocer esos efectos. Entonces, y pues hablemos de una población específica, gente de 17 a 22 años, por ejemplo, hombres y Mm. mujeres. Sería bueno que habláramos qué esteroides son los más comunes, esteroides anabólicos son los más comunes, y qué efectos, no hablemos de efectos positivos, porque los positivos ya hablemos, pues ponerse viga y quemar grasa y ponerme mole Y muchos más. y mucho más. Primero, tener en cuenta que la mayoría de esa población no quiere competir, simplemente quieren un cuerpo y ya, con lo duro que es conseguir mantener un cuerpo, porque tú lo puedes conseguir y que te dure un mes, pero vaya, sosténgalo un año, por ejemplo, ni los culturistas, porque de hecho ellos por eso se preparan justo para la competencia. Exacto. Em, entonces, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿usted qué nos pueden contar los dos de cuáles son esos esteroides anabólicos más vendidos, más potentes, más conocidos? ¿Y cuáles son esos efectos secundarios en esa población en específico? O sea, obviamente eso le va a hacer efecto a cualquiera en cualquier población, pero esta me parece la más delicada, comillas, porque es la que entra al mundo del fitness más quizás descubierta y más ignorante de todos esos temas. ¿Qué nos Pues pueden contar? yo puedo hablar de experiencia, ¿cierto? Porque estamos hablando de un caso reciente de un usuario y de un caso de hace como 8 años, otro. Me gusta hablar de esos tres porque históricamente me han tocado, ¿cierto? Entonces, el primero, estamos hablando de 8 años, ¿cierto? Un joven de en su tiempo 16, imagínate, 16 años, y hablando de la influencia en los gimnasios guerreros, del más cuajo, del más grande, justamente pasó de esa manera. Y, a ver, tenemos en cuenta que sea desde los 12, 13 años, muy, muy variable si hablamos de investigación científica, ¿cierto? Em, Empieza, digamos, ese cambio hormonal, esa producción de nanogramos por decilitro natural de testosterona, esa variable también con el estradiol, porque aunque seamos hombres tenemos, ¿cierto?, un factor hormonal femenino, o lo primero que a nivel hipotalámico, hipofisiario gonadal nos hace hombres, ¿cierto? De base, la testosterona, cómo empieza a producir más con el tiempo el desarrollo de esa hipófisis, de ese hipotálamo, de esas gónadas, y digamos usted llega 17, 18 años, ya tiene una base estable relativamente, porque aunque las mujeres son más variables en el tema hormonal y esos picos en esas edades, nosotros también, hasta que llegue una producción natural. En mi opinión, lo más importante ahí, independiente de que puedan haber diferentes enzimas, transaminasas, o factores puntuales a nivel hepático, a nivel renal, a nivel cardíaco, hablando específicamente del perfil hormonal, para mí es lo más importante, hablando de esas edades. ¿Por qué razón? Porque entonces ahorita creo que tú lo mencionaste y
voy a ser súper claro con eso. Em, Sencillo, una persona de 16, 17 años, este muchacho inicia con, bueno, hablemos puntualmente de las pastillas, ¿cierto? Esteroides anabólicos androgénicos, orales, inyectables, empieza con Dianabol, empieza con oxandrolona, si tuvo una base inyectable, empieza con testosterona, específicamente cipionato, un éster o un tipo de vida media relativamente más largo en diferencia al enantato, al undecanoato o al propionato. Y tenemos claro que entonces inmediatamente sin este usuario evaluar su perfil hormonal, la testosterona sube demasiado. Naturalmente un hombre puede tener entre 300 o 200 si tiene un hipogonadismo hasta 1000, 1100, 1200. Se han encontrado casos de personas, o sea, sobrenaturales de producción natural de testosterona y sin tener un valor de este usuario previo al ciclo, posiblemente le pudo subir a 600, 700, 800 mil. Entonces, en esos momentos, por eso a mí me gusta explicarlo, el momento en el cual usted se somete a una terapia farmacológica, usted está en un estado de producción suprafisiológica de testosterona. O sea, en el momento en el que su cuerpo expulsa estas drogas, la hormona disminuye a su estado natural y disminuye mucho más. Entonces, ahí está el problema. Principalmente, en mi opinión, el factor hormonal. Este usuario tuvo elevación de transaminasas, principalmente hablando de la farmacología deportiva, la transaminasa GPT, la transaminasa GOT, la creatinina, aunque la creatinina es un valor muy genérico, pues tiene una elevación muy alta, la cistatina también, principalmente factores renales y hepáticos, pero también algo muy importante. Eh, Aunque este muchacho era consciente de la alimentación que llevaba, también tuvo una elevación muy alta de los triglicéridos, en el perfil lipídico total de los triglicéridos, una disminución del HDL y el colesterol total también elevó demasiado. Entonces, digamos que usted va a tener cambios en todo. En mi opinión, viendo estos casos puntuales y hablando hasta de ciencia, 17 a 20 años, 20 a 30, 30 a 40, aunque si hablamos ya de los 40 y encima si hablamos de otros factores porque ahí ya hay hipogonadismo, estamos hablando de que todos estos cambios sistémicos de salud van a ocurrir, van a ocurrir. O sea, van a ocurrir. Y desde ese justo momento, aunque usted no tenga una exposición alta, o si usted de 16, 17, 18 años ya se da cuenta que tiene un futuro para el fisicoculturismo avanzado, que así ha pasado con los campeones de hoy en día, desde los 15, 14, 16 años empiezan en ese mundo, claro, tienen el futuro posible y a los 20, 25 ya llevan, pucha, 8, 10 años en farmacología deportiva y ya se dieron cuenta, quiero estar en este deporte y lo estoy haciendo o lo voy a hacer profesionalmente. El ejemplo es Chris Bumstead. Entonces, en ese caso, ya esa persona tiene más exposición a la farmacología en términos de temporalidad. Ahí ya todos esos factores sistémicos de salud ya sí se ven mucho más afectados, porque como usted ahorita dijo, si hay aumento del crecimiento del corazón, si hay mucha falla, digamos, a nivel cardíaco, el tema del transporte de nutrientes, transporte de oxígeno es mucho más reducido, o sea, placas a nivel cardíaco, o sea, es pesado. En mi opinión, eso va a pasar mucho más con la exposición, pero en esta población joven me gusta más como hablar del perfil hormonal, porque para terminar ahí ese caso, el joven eh, perdió, digamos, factores específicos con la función sexual. Y si hablamos de la función sexual, sabemos que el conteo espermatozoideo disminuye, también posible disfunción eréctil. Entonces, el usuario también con el paso de los 2, 3 meses eh, demostró o, ¿cierto? Nos contó este tipo de defectos y ahí es donde de pronto yo llegué y por medio de la valoración y las analíticas, nos dimos cuenta que tenía el estradiol demasiado elevado, hasta naturalmente nosotros que también producimos cierto nivel de progesterona, una elevación muy sobrenatural de hecho, una disminución total de la testosterona, entonces el de una va a representar cambios en el humor, en el comportamiento, en la energía día a día, o sea, él puede tener 17, 15 años, pero
ha sido muy común. Por eso digo, hablo de experiencia, pero usted va a la ciencia y se extrapolan los mismos casos. Hey muchachos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Este fue un nuevo capítulo de Tras el Mic y nos vemos en el próximo. Asegúrense de suscribirse, de seguirnos, de darle like. Abajo les dejamos las redes de todos y nada, gracias.